Desperté en Acción de Gracias y mi familia se había ido de viaje de lujo sin mí. No era un olvido inocente, era el primer corte de una traición que me desangraría hasta el hueso. En ese instante, juré que su opulencia se convertiría en cenizas, y yo, el desterrado, sería el fuego que los consumiría. El sol de Málaga se filtraba a través de las persianas rotas de mi habitación en la villa familiar. Un caserón blanco enclavado en las colinas de la Costa del Sol, donde el aroma a jazmín y sal marina solía ser sinónimo de paraíso. Pero ese día, el 27 de noviembre de 2025, todo olía a podredumbre. Mi cabeza latía como un tambor de guerra. Resaca de una noche solitaria con botellas de Rioja que había bebido para ahogar el eco de risas ajenas. Me incorporé, desnudo bajo las sábanas empapadas, y el silencio me golpeó como un puñetazo. La casa estaba vacía. No un vacío casual, sino uno orquestado. Bajé las escaleras crujientes, mis pies descalzos pisando el mármol frío que había pagado con mis propias manos. La cocina, ese corazón latiendo de reuniones familiares, yacía abandonada, el fregadero reluciente, la nevera zumbando con promesas de festines que nunca llegarían. Sobre la isla de granito, una nota garabateada en la letra pulcra de mi hermana Elena. Hemos decidido que necesitabas tiempo a solas. Disfruta el descanso. Besos. La familia. Pinde, el viaje a Dubái es sorpresa para todos. Menos para ti, sorpresa. La palabra se clavó en mi pecho como una daga. Yo, Javier Ruiz, el pilar invisible de la familia Ruiz, el que había sacrificado su juventud construyendo el imperio inmobiliario que nos había elevado de la miseria de los suburbios de Sevilla a esta vida de yates y caviar. 10 años de contratos nocturnos. De mentiras a inversores para tapar agujeros. De divorcios fingidos para evadir impuestos. Todo por ellos, mi padre. El patriarca ausente, mi madre. La reina de las apariencias, Elena. Mi gemela traidora y mi cuñado. Ese parásito llamado Marcos, que se había colado en nuestras vidas como una lombriz en una manzana madura. Me senté en el taburete, la nota temblando en mis manos. Acción de Gracias. En España no celebramos eso. Pero Elena, siempre la americana wannabe, después de su Erasmus en Nueva York, insistía en importarlo. Es tradición universal, decía, mientras planeaba menús con pavo asado y puré de boniatos. Este año, la tradición era yo solo, con un pavo imaginario y un odio que bullía como lava. Llamé a Elena. El teléfono sonó en el vacío. Directo al buzón. Feliz día, hermano, estamos despegando. Llámame cuando aterricemos. Te queremos, su voz. Melosa como miel envenenada. Te queremos. Mentira. Lo supe en ese momento, no era un olvido. Era un castigo. Por cuestionar las cuentas la semana pasada. Por descubrir que Marcos había desviado fondos para su proyecto personal, un casino flotante en las Baleares que olía a estafa desde lejos. Yo, el contador familiar, el guardián de secretos, me había convertido en el enemigo. El pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden 9 subió por mi garganta como bilis. Arrojé el teléfono contra la pared, se hizo añicos. Pedazos de cristal esparcidos como mis ilusiones rotas. Caminé hacia el garaje, donde mi Audi relucía junto a los Mercedes de ellos. Encendí el motor, el rugido un bálsamo temporal, y conduje hacia el aeropuerto de Málaga. El tráfico era un río de luces navideñas prematuras. Familias riendo en sus coches, ajenas a mi tormenta interna. Llegué justo cuando el vuelo a Dubái cerraba puertas. Elena, con su melena rubia teñida ondeando, me vio desde la ventanilla VIP. Nuestros ojos se cruzaron, los suyos, culpables pero desafiantes, los míos. 2 pozos de ira contenida. No grité. No suplicó.
Solo aceleré de vuelta a la villa, el viento azotando mi rostro a través de la ventanilla bajada. Allí, en el estudio de mi padre, un mausoleo de trofeos inmobiliarios, abrí el cajón prohibido. El revólver de caza, relicto de su juventud en las sierras de Ronda, brillaba bajo la luz de la lámpara de pie. Lo tomé, el metal frío contra mi palma, y por primera vez, el peso no me aterrorizó. Era justicia en potencia. Pero la venganza no es un disparo impulsivo. Es un veneno lento, administrado con precisión quirúrgica. Esa noche, mientras el mundo dormía, yo no. Me senté ante el ordenador, hackeando las cuentas familiares con contraseñas que conocía de memoria. Familia Ruiz Eterna. Archivos, transferencias, correos. Marcos había robado 2 millones de euros. No uno como sospechaba. Elena lo sabía, los mails lo probaban. Mi madre había firmado el silencio por un collar de diamantes. Mi padre, ciego por la demencia incipiente, solo firmaba lo que le ponían delante. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de una rabia pura, cristalina. ¿Cómo habíamos llegado aquí? Recordé nuestra infancia en el barrio de Triana, Sevilla, yo y Elena, inseparables, robando mangos de los huertos para no cenar solos mientras padre apostaba en las peleas de gallos. Yo, el listo, el que estudiaba contabilidad en la universidad pública, ella, la bella, la que se casó con Marcos por su encanto. Juntos construimos Ruiz Inmuebles, yo los números, ella las ventas. Éxito. Riqueza. Y luego, la grieta, Marcos, con sus ojos de serpiente, susurrando dudas sobre mi falta de visión. Desperté al amanecer con un plan. No matarlos ya. Eso sería misericordia. Los despojaría de todo, dinero, reputación, la ilusión de familia. Llamé a mi viejo amigo, Luis, el inspector de la Guardia Civil en Málaga. Luis, el Trungián, el que me debía una por salvarle la vida en un accidente de moto hace años. Javi, ¿qué demonios? Suenas como un fantasma. ¿Leíste las noticias sobre el blanqueo en Marbella? Es Marcos. Tengo pruebas. Ayúdame a joderlos. Y te doy el soplo del siglo. Silencio. Luego, su risa ronca, eres un hijo de puta vengativo. Cuenta conmigo. Pero recuerda, la ley no perdona traidores. Ni a los que los cazan. Colgué, el corazón latiendo con un ritmo nuevo, Toantín. El juego había comenzado. Los días siguientes fueron un torbellino de sombras y luces engañosas. Málaga, con su bullicio de turistas ingleses y suecos invadiendo las playas de la Costa del Sol, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Me mudé a un apartamento modesto en el centro, un cuchitril con vistas al puerto, pagado con lo último de mi cuenta personal. Adiós a la villa. La cerré con llave y la dejé pudrirse. Un monumento a su traición. Cada mañana, café negro en la terraza del Café Central, observando el ir y venir de la vida que una vez fue mía. Allí planeaba transferencias fantasma a cuentas o FFSHOR que creé en Panamá, usando software que compré en la Dark Web. No robaba, redirigía. Los fondos de Ruiz Inmuebles, esos 2 millones sucios, fluyeron hacia una fundación anónima para víctimas de estafas inmobiliarias. ¿Poesía? Su robo, convertido en caridad que los humillaría. Elena llamó el tercer día. Javi, ¿dónde estás? El viaje fue increíble. Pero te extrañamos, su voz, un hilo de seda rasgada. Mentía. Oí el eco de copas tintineando al fondo. Risas de Marcos. ¿Extrañarme? ¿Después de dejarme como a un perro en la puerta? Pausa. Era por tu bien. Estás estresado, paranoico con las cuentas. Papá dijo que necesitabas desconectar. Papá. El viejo, con su Alzheimer galopante, recluido en una residencia de lujo en Marbella que yo pagaba.
¿Y él firmó eso? ¿O lo engañasteis como a un niño? Gritó. No seas dramático. Vuelve a casa. Hablaremos. No volví. En cambio, envié el primer golpe, un email anónimo a la sede de Ruiz Inmuebles, con extractos bancarios que delataban el desvío. Copia a la agencia tributaria. El pánico se extendió como reguero de pólvora. Llamadas frenéticas, mi madre llorando. Hijo, ¿qué has hecho? Nos arruinas. Arruinar. La palabra que usaron cuando me negué a encubrir más robos. Recordé la noche en que todo se rompió. Meses atrás, en la cena de cumpleaños de padre. Vino tinto de Ribera del Duero. Mariscos de Huelva. Marcos, con su traje Armani demasiado ajustado, propuso expandir a Krypton Inmuebles. Javi, eres el genio de los números. Firma aquí. El contrato olía a fraude, préstamos ficticios para lavar dinero de narcos marroquíes. Rechacé. Elena me miró como si hubiera matado a un cachorro. Eres egoísta. Piensas solo en ti, ¿egoísta? Yo, que había mentido a mi exesposa para que no se divorciara por deudas familiares. Yo, que vendí mi alma por su comodidad. Esa noche, solo en la villa, el revólver en la mesita de noche me susurró promesas de paz. Pero elegí la venganza lenta. Ahora, pagaban. Luis me citó en un bar de pescadores en Pedregalejo. Olía a fritura de boquerones y humo de tabaco. Hombre de 50. Barriga cervecera y ojos de halcón. Me abrazó como a un hermano perdido. Las pruebas son oro, Javi. Pero es tu familia. ¿Seguro? Seguro como el infierno. Le pasé un USB con todo, mails, transferencias, hasta fotos de Marcos con un alijo en un yate. Blanqueo. Corrupción. Suficiente para 20 años en Alaurín, asintió, sorbiendo su caña. Lo investigo. Pero tú mantén las manos limpias. Nada de vigilanteismo, limpias. Ja. Esa noche, seguí a Marcos desde el aeropuerto. Él, con su maletín Louis Vuitton, se reunió con un tipo fornido en un chiringuito de la playa. Hablaban en susurros. El Ruiz está jodido. Hay un topo. Marcos palideció. Mi cuñado, el lobo en piel de cordero, sudando bajo la luna llena. Me escondí tras las dunas, el corazón un trueno. Quería confrontarlo, romperle la cara con el cañón del revólver. Pero no. Paciencia. La verdadera venganza es verlos desmoronarse solos. De vuelta en el apartamento, un sueño me atormentó, Elena de niña, compartiendo secretos bajo las mantas. Somos uno, Javi. Siempre desperté empapado, el odio entretejido con nostalgia. Ella no era malvada por naturaleza. Marcos la había corrompido, como una hiedra venenosa. Pero el lazo de sangre no excusaba la traición. Ella eligió. El quinto día, el Duist menor, un sobre bajo mi puerta. Fotos mías en el aeropuerto. Vigilado. Alguien me seguía. ¿Marcos? ¿O la policía? Perenoye. Dulce Perenoye. Instalé cámaras en el apartamento. Un nido de vigilancia. Dormía con el revólver bajo la almohada, soñando con balas que perforaban sonrisas falsas. La ciudad palpitaba ajena, el mercado de Atarazana rebosante de frutas y chismes. Parejas paseando por el muelle 1. Yo, fantasma entre ellos, tejiendo mi re. Llamé a mi madre. Mamá, ¿por qué? Sollozos. Hijo, perdóname. Marcos nos convenció. Dijo que tú nos hundirías si no. ¿Me hundiríais primero? Colgué. El vacío un abismo. Absoluta desesperación, la familia. Mi ancla. Ahora mi cadena. Pero en esa oscuridad, la chispa, Toantín renovada. El siguiente paso, sabotear el casino de Marcos. Un email a sus inversores. Delatando el fraude. Cadena de dominós. Sentía el primer regusto de victoria. Amargo como absenta.
La investigación de Luis avanzaba como un río subterráneo, invisible pero inexorable. Me reuní con él en las ruinas del castillo de Gibraltar, donde el viento del estrecho azotaba las almenas y Málaga se extendía abajo como un tapiz de luces tentadoras. Tienen miedo, Javi. Elena vino a la comisaría ayer, fingiendo preocupación por ti. Mi hermano ha desaparecido, oficial. Temo que se haga daño. Risa seca escapó de mis labios. Daño. El único daño soy yo, el que ellos causaron. Le conté sobre las fotos, el seguimiento. Sus ojos se entrecerraron. Podría ser Interpol. Marcos tiene conexiones turbias con Gibraltar. Mantente bajo, como un topo en su propia vida. Dejé el apartamento y me instalé en un hostal cutre en el barrio de El Palo. Paredes descascarilladas y vecinos que gritaban flamenco a medianoche. Allí, con un portátil robado de segunda mano, profundicé en el pozo de sus pecados. Descubrí más. Elena no solo había falsificado mi firma en un contrato para vender una parcela en la sierra a un desarrollador corrupto. Ganancias, 500.000 euros a su cuenta personal. Mi gemela. Mi espejo roto. Me había vendido por un bolso Birkin. El odio se transformó en algo visceral. Una bestia que rugía en mi vientre. Caminaba por la playa al alba, pies hundiéndose en la arena húmeda, imaginando sus rostros ahogados en el mar. No homicidio, ruina. Total. El sábado. El primer dominó cayó. La agencia tributaria allanó la oficina de Ruiz Inmuebles en el centro de Málaga. Vi las noticias en un bar, furgonetas grises. Agentes con guantes registrando cajones. Mi padre escoltado en silla de ruedas. Confundido como un niño perdido. Elena, en lágrimas para las cámaras. Es un error. Mi familia es honesta. Honesta. La palabra me provocó náuseas. Marcos llamó esa noche. Desde un número bloqueado. Ruiz. Cabrón. Sé que eres tú. Detén esta mierda o te entierro. Su voz. Un siseo de víbora. ¿Enterrarme? Ya lo hicisteis en Dubái. Disfrutad del caviar mientras podáis. Risa ahogada. ¿Tienes pruebas? ¿Pruebas mías? Elena me lo contó todo. Eres un perdedor celoso. Celoso. De su podredumbre, colgué. Pero sus palabras se clavaron. ¿Y si no tenía todo? Revisé los archivos, un hueco. El rastro del casino llevaba a una sociedad pantalla en las Islas Caimán, pero faltaba el enlace final. Necesitaba entrar en su teléfono. El plan surgió como un relámpago, la fiesta de reconciliación que Elena organizaría. Inevitable. Ella, la pacificadora falsa, enviaría invitaciones. Fingiría arrepentimiento. Y yo entraría como un lobo en piel de oveja. La invitación llegó por email. Javi, por favor. Ven a casa este domingo. Hablemos. Mamá te necesita. Mentira piadosa. Fui, pero no solo. En el bolsillo. Un dispositivo de rastreo que Luis me había pasado. Disfrazado de llavero. La villa bullía de falsedad, luces de guirnaldas. Olor a paella y jamón ibérico. Elena me abrazó en la puerta. Su perfume Chanel un velo sobre el hedor de culpa. Hermano, perdóname. Fue un error horrible, error. Como pisar una mina. Sonreí. Dientes apretados. Olvidado. Por familia, adentro. El circo, madre bebiendo vino para olvidar. Padre murmurando sobre tierras perdidas. Marcos en la parrilla. Rey de su castillo tambaleante. Charlas superficiales. Risas forzadas. Robé un momento para acercarme a Marcos. Chocando copas. Salud, cuñado. Por los negocios limpios, sus ojos. Pozos negros. ¿Limpios? Tú no sabes de negocios. Deslicé el dispositivo en su bolsillo mientras fingía un abrazo torpe. Cuidado con las sombras. Marcos.
Devoran a los arrogantes. Esa noche, en el hostal, el oro fluyó, mensajes encriptados, coordenadas de reuniones en Gibraltar, transferencias a cuentas de lavado. El enlace final, un narco marroquí llamado Keim, que financiaba el casino con heroína camuflada en contenedores de dátiles. Euforia. Envié todo a Luis. Cazadlos. Pero el sueño se tiñó de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Y si Elena era víctima, sus mails mostraban discusiones con Marcos. No quiero hacerle daño a Javi, pero firmó. Eligió. La familia. Ese monstruo de 3 cabezas. Nos devoraba a todos. Lunes, redadas. Marcos arrestado en su ático de Marbella. Esposa reluciendo bajo flechis. Elena, histérica en TV, es inocente. Inocente. Como yo lo fui. Madre llamó, Javi. Ven. Tu padre. Empeora fui. La residencia olía desinfectante y muerte lenta. Padre. En su cama. Me miró con ojos nublados. ¿Eres tú, hijo? ¿O el fantasma? Soy yo, papá. El que cuida. Le tomé la mano. Huesuda como ramas secas. Murmuró, ellos. Me robaron la mente. No dejes que te roben el alma. No lo harían. Pero el peso creció. ¿Venganza o redención? La línea se difuminaba. La tormenta se desató con furia mediterránea. Periódicos de Sevilla y Madrid gritaban titulares, escándalo inmobiliario, la familia Ruiz implicada en blanqueo millonario, fotos granuladas de Marcos esposado. Elena con el rostro demacrado. Mi padre en ambulancia. Yo, invisible. Leía desde un cibercafé en el Alameda principal, rodeado de jubilados tecleando crucigramas. El odio se había vuelto adictivo. Un elixir que me mantenía vivo. Pero la toantina exigía más. Contacté a Kane, el narco, a través de un Benefón. Tengo lo tuyo. Marcos te vendió. Por 500.000 extra, silencio craqueante. ¿Quién coño eres? El diablo que Marcos invocó, envió una muestra, coordenadas de un envío fallido. Únete a mí, o te entrego a la Guardia Civil. Risa gutural. Español loco. Reúnete en la línea. Mañana, la línea de la Concepción. Frontera con Gibraltar. Un nido de contrabandistas y sueños rotos. Conduje mi coche alquilado. Un Seat destartalado que olía a colonia barata. El viento traía sal y secretos. Kei me esperaba en un bar de mariscos. Hombre de 50 con cicatrices como mapas y ojos de obsidiana. Habla. FANTASMA. Le conté todo, la traición. El plan. Marcos te traicionó a ti también. Usó tu dinero para su casino, pero lo lavó mal. La policía va por él. Y por ti. Si no actúas, dudó. Sorbiendo anís. ¿Qué gano yo? Tu corte. Yo quiero solo a los Ruiz. Tú. El resto. Acuerdo sellado con un apretón. Traicionar al traidor. Kei me enviaría mensajeros para presionar a Marcos en prisión. Nada letal, solo miedo. Puro terror psicológico. De vuelta en Málaga. El clímax se cernía. Elena me localizó Dios sabe cómo y apareció en el hostal al atardecer. Golpeó la puerta como un tambor de duelo. Abrí. Y allí estaba, sin maquillaje. Ojos hinchados. Vestido arrugado. Javi, por Dios. Detén esto. Entró. El cuarto se encogió. ¿Detener? Tú empezasteis. Lágrimas. Marcos. ¿Me obligó? Amenazó con dejarme. Con contarle todo a mamá. Yo solo quería protegernos. Proteger. La excusa de cobardes. La abracé. Traidora mi propia ira. Y por un instante, fuimos niños de nuevo. Pruebas. Elena. Muéstrame. Sacó su teléfono. Mensajes de Marcos. Amenazas veladas. Te lo juro, hermano. Ayúdame a salir de esto. Hesité. El lazo de sangre tiraba. ¿Y el desvío? La firma falsa. Bajó la mirada. Lo hice.
Pero por ti también. Pensé que si vendíamos esa parcela, taparíamos tus errores pasados. Aquel divorcio. Las deudas que ocultaste, mis errores. El divorcio de mi ex, Ana, por mis noches de trabajo, por mentiras sobre el estrés. Deudas que cargué solo para no manchar el nombre familiar. Ella lo sabía. Todos lo sabían. La rabia renació. Usasteis mis pecados contra mí, grito ahogado. Somos familia. La sangre no se lava, sangre. La mía, derramada en silencio. La eché. Vete. Antes de que llame a Luis, sola, pero no vacía. Esa noche, el revólver en mano, caminé por el paseo marítimo. Olas rompiendo como mis pensamientos. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN asomaba, ¿y si la redención era posible? No. Demasiado tarde. El plan avanzaba. Martes, Keim actuó. Marcos, en prisión provisional. Recibió visitas, matones marroquíes susurrando promesas de dolor. Llamó a Elena desde la cárcel. Voz quebrada, ellos vienen por mí. Por nosotros. Detén a tu hermano. Pánico en cadena. Elena corrió a la policía. Pero Luis la interceptó. Señora Ruiz, está bajo investigación. No se mueva. Yo observaba desde las sombras. Un dios menor orquestando el caos. Madre sufrió un infarto leve. La visité en el hospital clínico. Yacía pálida. Tuvo serpenteando. Hijo. ¿Por qué nos odias? No os odio. Mamá. Os amo lo suficiente para haceros pagar. Sus ojos. Pozos de arrepentimiento. Perdóname. Fui débil. Debilidad. El veneno de nuestra sangre. Lávese en la frente y salí. El corazón un nudo gordiano. El twist se gestaba. En los archivos de Keim. Un nombre, Luis. Mi amigo. El inspector. Aparecía en transferencias antiguas. ¿Sobornos? ¿O algo peor? Perenoye total. ¿Era Luis el topo original? ¿Me usaba para cazar peces gordos y quedarse con el premio? Confrontación inminente. El clímax ardía en el horizonte. La duda me carcomía como ácido. Luis. El Trungian leal. ¿Traidor? Revisé los datos de Keim en un motel de Torremolinos. Luces de neón parpadeando sobre mi piel sudorosa. Transferencias, 50.000 euros de Ruiz Inmuebles a una cuenta ligada a Luis hace 2 años. Protección. Las notaba decían. ¿Protegía o extorsionaba? Llamé a Keim. ¿Confirma? ¿Luis está sucio? Risa. Todos lo están. Español. Tu amigo juega a ambos lados. Cazó a mi primo por menos. El mundo se inclinó. Mi venganza. Un castillo de naipes. Corrí a Málaga. Lluvia torrencial azotando el parabrisas. El castillo de Gibralfaro de nuevo. Nuestro santuario traicionado. Luis esperaba. Silueta contra el relámpago. ¿Qué coño? ¿Javi? ¿Por qué llamas como loco? Solté el bombazo, las transferencias. Eres como ellos, pálido bajo la luz de mi linterna. Mentira. Era cebo. Para pillar a Marcos. ¿Pruebas? Ninguna. Su mano en el bolsillo. Arma. Retrocedí. Revólver desenfundado. Muéstrame. O acabamos aquí. Tensión eléctrica. Lluvia empapándonos. Baja eso. Idiota. Te salvé el culo en la moto. ¿Esto es el agradecimiento? Agradecimiento. El lazo que ata a los tontos. Pruebas. Luis. Ahora, sacó su teléfono. Archivos, informes internos. Su cebo documentado. ¿Falso? ¿Verdadero? La duda me paralizaba. En ese impés. Sirenas lejanas. ¿Vienes por mí? No. Por Elena. ¿Se entregó? Confesó todo, tu plan. LOSG que se puntó. Elena. Mi gemela. Rindiéndose. ¿Salvación o trampa? Bajé el arma. El trueno retumbando mi cráneo. Huí al hostal. Empapado. Mensaje de ella, Javi.
Estoy en comisaría. Ven. Es el fin. El fin. No. El clímax rugía. Conduje a la comisaría. Ciudad un borrón de neón y charcos. Elena, esposada en una sala de interrogatorios. Rostro demacrado. Hermano. Lo conté todo. Para salvar a mamá. A papá. Traición final. Me vendiste, sollozos. Te salvé. Luis. Él planeaba arrestarte también. Por los Hex. Es el verdadero monstruo. ¿Twist? Luis. El cazador. Cazado por su propia codicia. Elena lo había grabado, una conversación donde le exigía tajada de los fondos recuperados. Euforia negra. ¿Prueba? Asintió. Archivo en su teléfono. Confiscado pero copiado. Enviado a un contacto anónimo, el jefe de Luis en Madrid. Cadena. Luis arrestado esa misma noche. Redada sorpresa. Corrupción interna. Gritaban las noticias. Mi venganza. Purgada. Pero el costo, Elena. Procesada por fraude. Madre. En UCI. Padre. Susurrando delirios. Yo. Libre pero hueco. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me invadió como marea. ¿Valió? La familia. Destrozada. Mi alma. En jirones. La resaca del clímax fue un desierto emocional. Málaga, ahora gris bajo nubes perpetuas, reflejaba mi interior árida, implacable. Me escondí en una pensión en Rincón de la Victoria, fingiendo ser un turista olvidado. Noticias nonstop, caída del Clan Ruiz, corrupción, blanqueo y traiciones internas. Mi nombre. Mencionado como testigo clave anónimo. Justicia poética. Pero el sabor era ceniza. Elena, en prisión preventiva en Alaurín Grande. La visité. Barreras de plexiglas separándonos como un abismo. Javi. ¿Por qué no me salvaste? ¿Salvarte? Tú me condenaste primero. Ojos rojos. Te amaba. ¿Aún? Marcos me rompió. Marcos. Extraditado a Gibraltar por cargos de lavado internacional. Kane. Desaparecido en las brumas del estrecho. Pero su red desmantelada. Luis. Suspendido. Cara en todos los tabloides, inspector corrupto cae en su propia trampa. Madre salió del hospital. Frágil como porcelana. La visité en la villa vacía. Ahora embargada. Hijo, ¿qué hemos hecho? Hemos. La palabra que une y destruye. Pagasteis por vuestros pecados. Mamá. Como yo por los míos, sollozos. Vuelve. Reconstruyamos. Reconstruir. Tentador. Pero imposible. El revólver. Aún en mi maleta. Susurraba finales. No suicidio. ¿Redención? No. Huyendo. Dejé España esa semana. Tren a Sevilla. Luego avión a Lisboa. Fronteras borrosas como mi moral. En Portugal. Un piso diminuto en Alfama. Calles empedradas y fado lamentoso. Trabajé de contable freelance. Números limpios por primera vez. Pero el pasado acechaba. Emails de Elena, te odio. Pero te necesito. Cartas de madre, perdóname. Silencio a padre. Perdido en nieblas. Meses después. El twist mayor, un paquete. Fotos antiguas. De Triana. Nota, no todo fue traición. Lee en diario de padre. Escondido. Revelación, él sabía del robo de Marcos desde el principio. No ciego, cómplice. Para proteger la familia. Me había usado como chivo expiatorio, desviando sospechas a mí. Rabia final. Llamé a Luis. Libre bajo fianza. Padre. Cómplice. Risa amarga. Todos lo somos. Javi. La familia es el peor veneno, ¿verdad? Quemé el diario. Cenizas al viento del Tajo. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN total, mi venganza. Un espejo de su podredumbre. Regresé a Málaga un año después. Para el juicio. Elena.
Demacrada. Testificó contra Marcos. Absuelta parcial. Por cooperación. Yo. Testigo estrella. Vi caer cabezas, Marcos. 15 años, padre. Declarado incompetente pero ruina financiera. Abrazamos a Elena en el juzgado. Lágrimas saladas. Perdónanos, perdonadme vosotros. Reconstrucción tentativa. Vendimos lo poco. Mudados a un piso en Sevilla. Terapia. Silencios rotos. Yo. Marcado. Pero vivo. La venganza. Un ciclo roto. O eso creí. 2 años después. La cicatriz latía. Sevilla. Con su Guadalquivir perezoso y Semana Santa procesional. Era bálsamo y recordatorio. Vivíamos en Triana. Barrio de mis raíces. Un apartamento humilde con azulejos sevillanos y olor a azahar. Madre. Recuperada. Cocinaba gazpacho. Padre. En jaspas. Momentos de lucidez donde murmuraba lo siento. Elena. Divorciada. Trabajaba en una ONG contra corrupción ironía divina. Yo. Javier Ruiz renacido. Dirigía una pequeña firma ética de consultoría. Números transparentes. Clientes honestos. Pero las noches. El revólver guardado me visitaba en sueños, disparos que no apreté. El twist final irrumpió como un vendaval, una carta de Kane. Desde Tánger. Español. Tu juego me salvó. Regalo. La verdad sobre Luis de archivo adjunto. Luis no era corrupto. El cebo era real. Pero padre lo había sobornado para encubrir. Luis me protegió. Jugó doble para salvarme de la ira familiar. Murió en un accidente de coche meses después del juicio. Kane sospechaba venganza de Rare y Siswell. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN aplastante. Luis. El verdadero héroe. Sacrificado por mi ceguera. Visité su tumba en el cementerio de San Miguel. Málaga. Flores marchitas. Hermano. Perdóname. Fui el traidor. Elena supo. Javi. Todos pagamos. Pero vivimos. Consecuencias en cadena, la firma creció. Honramos a Luis con una beca para inspectores jóvenes. Madre escribió memorias. Catarsis pública. Padre murió en paz, susurrando familia como redención. Yo caminaba por la ribera. Sol poniente tiñendo el agua de oro. La venganza me había desollado. Pero debajo. Un hombre nuevo, forjado en fuego. No en odio. No hay finales felices en la vida real, solo pausas. Pero en esas pausas, encontré perdón. No olvido las cicatrices quedan, sino aceptación. La sombra del olvido se disipó, dejando luz cruda, honesta. Y en acción de gracias importada. Reunidos alrededor de una mesa sencilla, brindamos. No por lujo perdido, sino por lecciones ganadas. Sangre, traición, venganza, todo nos llevó aquí. Al hogar verdadero. Fin.